Muy bien, entonces nuestro tema general va a ser crecimiento en las relaciones familiares. Y el título del sermón es este: columnas que sostienen mi familia. Porque ciertamente hay aspectos fundamentales que se constituyen en columnas que sostienen la familia. Y que si no están esos aspectos, si no están esas columnas, la familia se derrumba. La familia entra en crisis. La familia entra en momentos difíciles. Por eso es importante tener algunos aspectos en cuenta. Las instituciones, para que cumplan su función, cualquier institución, para que cumpla su función y permanezca en el tiempo y lo que lo hace bien, deben ser instituciones bien sólidas, instituciones bien estables. De otra manera, no van a cumplir su función. Por ejemplo, en Colombia tenemos una constitución que nos rige como nación. La constitución, la última actualización de la constitución, si recuerdan que fue en el año 1991, ¿verdad? Esa fue la última actualización que se hizo de nuestra constitución. Si nuestra constitución no es bien elaborada y no está bien fundamentada, de repente va a encontrar grietas que va a poner en dificultades al país o a diferentes instituciones que forman parte y que hacen parte de esa constitución. Y el país se va a ver en crisis tremendas. Hay constituciones de algunos países que son muy sólidas y son más fuertes que otras. Por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos, desde sus orígenes, por allá a finales del siglo XVIII, mediados del siglo XIX. Es una constitución tan sólida que al día de hoy ha tenido apenas 3 o 4 enmiendas. Y por eso es una constitución sólida. No es perfecta, porque todo lo humano carece de perfección, pero es muy sólida. Nuestra constitución ¿ha tenido enmiendas? ¿Ha tenido cambios radicales, fundamentales? Claro, varias. Desde por allá de la época del presidente Rafael Núñez. Y la última que se hizo fue ahora. ¿Y por qué se hacen esas enmiendas y por qué se hacen esas revisiones de las constituciones? Para lograr que sean instituciones más sólidas, que estén bien fundamentadas. Pero, por ejemplo, hay otra institución que es muy importante en nuestro país, la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es la que vela porque las instituciones en nuestro país y especialmente los altos cargos de nuestro país cumplan lo que deben cumplir y para lo que están hechas cada institución. Sobre todo la Corte Suprema de Justicia. A la Corte Suprema de Justicia puede acudir inclusive cualquier ciudadano, pero están hechas especialmente para supervisar el control de los altos dignatarios del país. Entonces, si falla la Corte Suprema de Justicia, que más o menos son 23 miembros en nuestro país, si fallan ellos, pues de ahí para abajo se van a ver afectadas una serie de instituciones. Entonces, cualquier institución, inclusive instituciones a nivel mundial como la ONU, la Organización de Naciones Unidas, necesitan ser sólidas, tener columnas fuertes. De otra manera, va a ser muy difícil que se sostengan en el tiempo y que cumplan la función. Pero hay otra institución que es más antigua de todas las que yo les hablé y les mencioné. Y la institución más antigua que hay, ¿cuál es? La familia. La familia viene, como dicen por ahí, per secula seculorum. Por los siglos de los siglos. ¿Desde cuándo no está establecida la familia? Y es antes que todas estas instituciones. Y quiero decirles una cosa. Si la familia no está bien fundamentada
Y si la familia no tiene unas columnas sólidas que la sostengan, van a entrar en crisis los padres, van a entrar en crisis los hijos y va a entrar en crisis la sociedad. Porque cuando la familia está en crisis, la sociedad entra en crisis. Y si las familias cristianas entran en crisis, ¿quién va a estar en crisis? La iglesia va a estar en crisis. Y por eso es fundamental que tengamos en cuenta que la familia hoy en día corre serios, pero muy serios riesgos. Y ya a nivel mundial, la familia está entrando en una crisis profunda. Y por eso hay que ponerle cuidado a la familia. Cuando la familia entra en crisis, bueno, hay muchas razones. Hay familias disfuncionales, hay padres, antes se veían mucho más madres solteras a cargo de sus hijos. Hoy en día hay muchos hombres que también están solos cuidando a sus hijos. Eso es terriblemente grave para una familia, porque cuando los hijos crecen o sin papá o sin mamá, crecen con profundas crisis sin darse en cuenta. Pero también hoy en día hay muchos hijos que crecen sin la atención y sin el cuidado de sus padres. ¿Por qué? Porque el modelo de sociedad en el que vivimos y el modelo capitalista en el que vivimos necesariamente nos propone el consumismo y nos propone el trabaje y trabaje para producir y producir y para consumir y consumir. Y entonces a los hijos, los padres piensan, a los hijos hay que tenerles todo. Hay que tenerles la tecnología a la mano, hay que vestirlos con ropa de marca, hay que darles este tipo de alimentación. Y entonces los padres, el papá y la mamá tienen que salir a trabajar. Porque a los hijos hay que darles de todo y tenerles lo mejor. Y bueno, también los hijos a veces se van volviendo exigentes. Y entonces los papás preocupados por solventarle y por proporcionarle todo lo material a los hijos, no tienen tiempo para estar con ellos y no tienen tiempo para el cuidado personal y la atención personal de los hijos. ¿Qué se gana ahí? Si se les proporciona lo material, pero se descuida lo espiritual, lo emocional, lo sentimental, esas facetas del ser humano que son más importantes aún que lo material. Y entonces por eso muchos de los hijos hoy en día están 3, 4, 5 horas ahí, o ya con este aparatico, o detrás del compu, chateando, haciendo y consultando tantas cosas, con amigos en Rusia, con amigos en China, con amigos en Estados Unidos, con amigos en África, con amigos en Argentina. Pero ¿qué amigos son si no tienen forma de verdad de establecer una relación personal? Entonces, todo eso ha generado que nuestras familias hoy en día estén corriendo altísimos riesgos, si es que no, muchas familias ya han sido destruidas y afectadas seriamente por todas esas circunstancias. La Biblia nos habla de muchas familias. Ni para qué hacer mención de tantas familias, desde el comienzo y hasta el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento habla menos de familias que el Antiguo Testamento, pero habla de familias. Pero en la Biblia como tal no hay ni un libro particular, ni un capítulo particular que se dedique a especificar las relaciones de familia. No lo hay. Usted no va a encontrar un libro que se dedique a especificar todo lo que son las relaciones de familia, las funciones, los roles de papá, los roles de mamá, los roles de los hijos. No, no lo hay.
Pero entre todos los relatos, entre un relato y el otro relato y otro relato más allá, uno va encontrando que la Biblia va dejando principios y fundamentos para las relaciones en la familia. Entonces, aunque no haya un libro y ni siquiera un capítulo entero que se dedique a trazar los parámetros de la estructura familiar como tal, no lo hay. Mas, sin embargo, entre este relato y entre el relato de Abraham y entre el relato de David y entre el relato de Zacarías, entre el relato de la familia de Jesús, entre el relato de Manoa y el papá de Sansón y entre el relato de Jacob y entre todos estos relatos, uno va encontrando que la Biblia va desgranando principios para la construcción de la familia. Así que les voy a invitar para recordar, y este término es así, para recordar 4 columnas que garantizan el crecimiento en las relaciones familiares. Y cuando les digo recordar, es que las vamos a recordar, porque no son cosas que ustedes ignoren, ustedes las saben. Lo que pasa es que algunas veces no le damos el cuidado, la atención y la dedicación necesaria, pero son cosas que ya todos sabemos. Pero como dijo San Pablo, a mí no me es molesto recordaros las mismas cosas porque es para vuestro bien. Eso lo dijo Pablo. Y aunque ya las sabemos, pues recordémoslas, que no nos hacen daño y nos pueden hacer mucho bien. Así que yo les voy a invitar para que vayamos a el primer texto que tenemos en esta mañana y que vamos a leer. Lo encontramos en Deuteronomio capítulo 5 y verso 16. Usted sí sabía y sí recuerda que los 10 mandamientos no los tenemos solamente en Éxodo 20, sino que los tenemos en Éxodo 20, pero también en Deuteronomio capítulo 5 están los 10 mandamientos. Y dentro de esos 10 mandamientos encontramos un texto que es fundamental. Dice el texto de la palabra del Señor, que todos lo conocemos y que mucha gente sin ser cristiana conoce esto. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Quién no conoce ese mandamiento? Ese mandamiento lo conocemos todos. Es un mandamiento en el que Dios sabía que era necesario y que era fundamental para la estabilidad de la familia. Por un lado, que los hijos aprendan a honrar. ¿Qué es honrar? Respetar. Respetar a los padres. Dios sabía que si el hijo que va creciendo no aprende a respetar a esa figura que se llama papá y a esa figura que se llama mamá, va a haber graves crisis ahí en el seno de la familia, pero ese muchacho a la postre va a tener gravísimos problemas. Porque le parece que como irrespeta a mamá o que como irrespeta a papá puede irrespetar a cualquier persona. Y cuando la semilla del irrespeto, cuando la semilla de faltar a honrar al otro y de reconocer la dignidad del otro, cuando eso no está en el corazón, entonces el hombre y la mujer creen que puede pasar por encima de cualquiera y que está en su derecho de pasar por encima de cualquier persona y respetando, violando unos códigos de convivencia, y entonces eso se vuelve una catástrofe. Y mucho más en la familia, mucho más al seno del hogar. Eso sí que es fundamental, mis hermanos. Entonces, lo primero que Dios recomienda a la luz de su palabra, y más que recomendar, manda, porque es un mandamiento. Primero,
El respeto de los hijos para con los padres. Tratarlos bien, no levantarles la voz, porque es que cuando uno se va volviendo grandecito, uno como que se cree con el derecho de levantarle la voz a los papás. ¿No le pasó a usted alguna vez así? Y entonces uno ya se envalentona. Y uno como que no calcula el daño que se hace uno y el daño que le hace a los padres. Pero también el respeto no es solamente saber hablarles y saber dirigirse a los padres. El respeto también es que usted pueda colaborar en casa como hijo. Que usted le pueda dar una mano de ayuda a mamá en casa. Una ayuda a papá cuando lo necesite. Y que en todos los ámbitos de la vida usted pueda estar dispuesto para dignificar a papá o a mamá, para valorarlos y para entender que son figuras primarias en su vida y que sin papá y sin mamá, pues usted ni habría sido. Y que lo que usted es y lo que usted tiene es por papá y mamá, porque ellos se sacrifican trabajando, esforzándose, luchando para proporcionarle todo. Para que vayamos a pagarle con un insulto, para que vayamos a pagarle con un desdén, para que vayamos a pagarle con una mirada ofensiva, con unas actitudes violentas. No, el Señor dice: honra, respeto de los hijos a los padres. Eso es muy importante. Cuando un hijo aprende a respetar a los padres, mire, ya ha ganado muchísimo en la vida. Además que el Señor lo dice: para que te vaya bien todos los días de tu vida. O sea, eso que dice el Señor, ¿ahí es puro cuento o es verdad? Mire, cuando el Señor dice: respeta a papá y respeta a mamá, ¿qué consecuencia trae eso sobre los hijos? Que les va bien en la vida. Téngalo por seguro, porque aprende a ser un muchacho ecuánime, porque aprende a ser un muchacho que sabe enfrentar la vida como se debe enfrentar. Y acuérdense en que San Pablo nos recuerda, además, que es el único mandamiento ¿con qué? Con promesa. Es el único mandamiento con promesa. Claro, es que tiene que ver con la familia. Tiene que ver con esto que Dios instituyó de Adán, Eva, hijos, familia. Pero hay otro punto y tenemos que también mirar eso por el revés. ¿Cuál es el revés? El revés es que también nosotros como padres podemos entrar en un ámbito de irrespetar a nuestros hijos. Por favor, vamos a leer un verso que es muy interesante y a la vez muy delicado. Noten lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 19 y verso 18. Esto es Proverbios 19, 18. Dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma. ¿Para qué? Ahí también hay una advertencia para los padres. ¿Por qué? Porque el padre a veces, cuando no tiene bien medidas las circunstancias y cuando no tiene bien medida su condición y su rol de padre, muchas veces también se puede extralimitar y también ya puede entrar en un acto de violencia contra su hijo. Y note lo que dice ahí:
castiga, reprende o disciplina a tu hijo en tanto que hay esperanza. Cuando dicen tanto que hay esperanza, es porque llega un momento en que ya los hijos crecen y ya la función de papá ya se hizo, o se hizo bien, o no se hizo, o se hizo mal, o se hizo bien. Y llega un momento en que ya los hijos deciden por sí mismos, en que los hijos ya, por más que sea, ellos ya toman sus decisiones. De modo que en tanto que hay esperanza, es decir, cuando todavía están en esa posibilidad, en esa edad, de que aprendan de la enseñanza que le dan sus padres y del ejemplo que le dan sus padres, entonces el Señor dice, sí, los padres están para disciplinar o para castigar a sus hijos, entendiendo bien el término castigo, ¿no? Porque castigo en este caso no significa violencia. Eso no significa castigo. Entonces, dice, pero cuando disciplines o castigues a tu hijo, cuidado. No sea que se exceda y destruya el alma del muchacho. ¿Por qué? Porque cuando ya hay unos niveles, ya por el carácter de la persona, ya sea de papá o de mamá, si es un carácter, como decimos por ahí, demasiado volado, entonces va a descargar ya no disciplina sobre el hijo, sino violencia. Y cuando un padre castiga con violencia a su hijo, el hijo se resiente. Eso le va a doler al hijo. Mire, cuando un padre disciplina a su hijo, pero lo disciplina y lo castiga, explicándole la razón por la que le castiga, pero lo disciplina en la medida adecuada y sin violencia, el hijo aprende. El hijo va a entender. El hijo va a captar qué es lo que quiere transmitirle papá o mamá. Pero cuando el padre es una persona que se excede en violencia, que su carácter es demasiado fuerte, incontrolable, que su carácter se pasa y descarga ya no una disciplina amorosa con su hijo, sino una violencia contra su hijo, el hijo se va a resentir en su corazón. Y al hijo le va a doler. Y el hijo, aunque no tenga argumentos para decirle, papá, te estás pasando, él no tiene argumentos, además es pequeño o es adolescente, pero el hijo sabe en su interior que algo está pasando y que está mal. Y algunas veces eso deja resentimientos y deja heridas en los hijos. Y eso es difícil. Porque después el hijo tiene que bregar con eso, pero también los padres tienen que bregar con eso. Cuando el hijo un día le diga, papá o mamá, aquí me sentí terriblemente maltratado, me sentí que me castigó, pero con violencia. Ahí va a ser muy difícil. Y por eso el Señor le dice a los hijos, hijos, respeten a los padres, pero también dice, padres, si bien ustedes tienen la responsabilidad de disciplinar, la responsabilidad de guiar, háganlo en la medida justa, háganlo en la medida sabia, háganlo con amor. Y cuando se hace con amor, el hijo no se va a resentir. Entonces, eso hay que tener cuidado. Y entonces, como es respeto de los hijos hacia los padres, pero también que el padre aprenda a respetar a su hijo, que aunque sea pequeño, es esa criatura que Dios puso en sus manos para que lo oriente, para que lo guíe, para que lo encamine.
entonces también es respeto de los padres hacia la dignidad de los hijos. Y por eso, la primera columna, para que haya una familia que crece y se fortalece en relaciones, es el respeto mutuo. Pero obviamente también el respeto entre la pareja. Porque también algunas veces el irrespeto es terrible entre la pareja. Vulgaridades, golpes. Eso va a afectar la relación de pareja. Va a afectar la relación de pareja. Entonces, la primera columna es el respeto. Pero veamos otro pasaje de la Escritura. En Deuteronomio, capítulo 6, verso 4 al 7. Aquí está lo que se llama el Shema, que es la oración y la concepción que los judíos tienen de Dios, más pura, más propia, y que los identifica. Cuando usted llega a la casa de un judío, o por lo menos, si no va a llegar, pero por lo menos que lo sepa, en toda casa de judío, a la entrada de la puerta, ¿qué hay? Una cajita pequeña, y ahí hay un pequeño manuscrito que tiene este texto. Y ustedes han visto a los judíos cuando algunas veces van a orar, inclusive hasta los soldados judíos, cuando van a orar al muro de los lamentos. Ustedes han visto que a veces se ponen unas cuerdas aquí, que se ponen una cajita aquí, una cajita de cuero, o a veces se la ponen en la frente. Si no lo han visto, ahora por ahí en un rato cuando lleguen a casa, miren en internet. Y entonces ahí van a encontrar que tienen una cajita. ¿Y qué tienen ahí? El Shema. Esto que vamos a leer, porque para ellos esto es fundamental. Miren lo que dice esta palabra. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Este texto es fundamental. ¿Por qué? Porque esto es uno de los primeros modelos educativos que Dios dejó a Israel. Y cuando digo uno de los primeros modelos educativos que Dios dejó a Israel, es que si el padre tiene que enseñar esto al hijo, noten que ahí dice, y repetirás a tus hijos. Ese repetirás significa enseñar. Pero esto de enseñar, ¿cómo es esto de enseñar? ¿Qué es eso de enseñar para la tradición judía? Es simplemente, venga Andrés un momentico, venga por favor. Es simplemente, mire, es que lo que el Señor manda es esto, y esto, y esto, y esto. Por tanto, esto es lo que debes hacer. ¿Eso es enseñar? No. Ahora deme la vueltica, por favor. Cuando el Señor dice enseñar, lo que le dice es, van a ir por el camino. Porque la vida es caminar juntos, padre e hijo. Y mientras vas por el camino, tú vas a ser ejemplo de lo que el Señor ha hecho, de lo que el Señor ha prometido y de lo que el Señor es. Y entonces vamos a dialogar y yo le voy a decir y yo le voy a contar, y de repente a Andrés le viene una pregunta. Y Andrés me dice, pero ¿qué es eso? ¿Qué significa eso que el Señor nos dijo o que el Señor hizo cuando salimos de Egipto? ¿Qué es eso? Explíqueme, por favor.
¿Eso se le va a enseñar solamente con reglamentaciones y órdenes? No, eso se va a enseñar ¿cómo? Hablando, técnicamente, dialogando. Porque usted me pregunta y yo le contesto, pero de repente yo le pregunto a ver si ha entendido o no. Y entonces, esto de transmitir las enseñanzas y las verdades que Dios nos dejó se hace a través del diálogo. Y para que los hijos pudieran entender, tenían que aprender a dialogar entre padres e hijos, hijos y padres. Ahora, ¿quién era la persona fundamental que enseñaba a los hijos en Israel? ¿Era el papá o era la mamá? La mamá. La mamá. Mire, el padre salía a trabajar, el padre salía a atender sus ganados, a atender su campo, a atender todo eso. ¿Y quién se quedaba en casa con los hijos? La mamá. Y entonces la mamá se sentaba ya en un diván. En esa época no habían sillas de estas Rimax, así que ellos se sentaban, eran en unos divanes, se llaman, hay unas mesitas bajitas, unas sillitas bajitas, o algunas veces en el piso se sentaban. Y entonces la mamá era la que comenzaba a explicarle al hijo y le enseñaba, y a la hija, cuáles son sus responsabilidades de hija, cuáles son sus responsabilidades de hijo. Por eso ustedes van a encontrar en el capítulo número 30 y 31 de Proverbios que la mamá cumple una función pedagógica. Ustedes van a ver ahí la función pedagógica de la mamá en casa para con los hijos. Es una maestra. Las maestras en Israel eran las mamás y ellas se encargaban de transmitir todo esto, se lo transmitían y se lo transmitían casi que al oído a sus hijos para que les entrara suavecito y les llegara al corazón. Eso implicaba un diálogo, ¿verdad? Y diálogo es eso. Pregunta Andrés, Mario contesta. Mario pregunta y Andrés ¿qué dice? ¿Que sí o que no? Que sí, dijo que sí. Dijo que entendido. Pero es eso, compartir. Genial, este muchacho es genial, ¿sí o no? Gracias Andrés, muy amable. Entonces, ¿por qué el Señor estableció esto? Y noten que dice que se los enseñará en el camino, que lo enseñará en la casa, que lo enseñará a levantarse, que lo enseñará a acostarse. ¿Por qué el Señor pedía esto? Por una razón. Porque esos procesos de aprendizaje se hacen con la permanencia, con la constancia, que el papá enseñe, que el papá se dedique. Yo les pregunto, ¿cuánto tiempo de diálogo tienen ustedes? ¿Ya entre esposos o ya entre padres e hijos? Algunas veces hasta se nos ha olvidado dialogar en familia. Déjenme contarle algo de la experiencia de nosotros como familia, con mi esposa y con mis hijas. Para quienes no lo saben, yo tengo 3 hijas. Pues tenemos con mi esposa 3 hijas. Entonces, mis hijas eran fascinadas con una cosa que ellas llamaban el estudio bíblico. El estudio bíblico es que literalmente yo les enseñaba a ellas libros enteros de la Biblia. Yo recuerdo que tomábamos libros enteros y los estudiábamos semana a semana. Nos reuníamos un día a la semana y yo les dejaba tareas a mis hijas. Y ellas eran felices haciendo sus tareas. Y para ellas no había nada más chévere que el estudio bíblico en casa. Y semanalmente nos reuníamos y yo les explicaba y dialogábamos, ellas participaban, ellas me mostraban sus tareas porque cada una tenía su cuaderno de tareas y me mostraban sus muñequitos como se figuraban a Juan el Bautista o el bautismo de Jesús. A veces hasta dramas me hicieron, ellas mismas hicieron dramas para representarme
todo lo que estudiábamos. Pero ¿qué generó eso entre ellas y nosotros? Que aprendimos a dialogar. Aprendimos a dialogar. Y no solamente eso, sino que muchas veces, pero muchas veces, cuando teníamos que tomar alguna decisión con mi esposa, nosotros invitábamos a nuestras hijas para que estuvieran y las invitábamos a dialogar. Y entonces ellas nos veían cómo dialogábamos. Y yo o mi esposa algunas veces le decía, bueno, ¿qué piensa Cindy? ¿Qué piensa usted de esto? Ellas nos van a dar sus opiniones de niñas. A veces son unas opiniones ingenuas, bonitas, de niñas. Y Natalie, que más hablaba era Natalie, mi hija del medio, la que más hablaba. Y entonces ella, sin que le dijéramos, ya estaba opinando y ya estaba diciendo. Y para decirlo en buen sentido, metía la cucharada. Pero también era la que a veces aportaba unas ideas así enormes. Y entonces dialogábamos y con mis hijas siempre hicimos eso. Ahora, ¿cuál era el objetivo que nosotros teníamos al invitarlas a dialogar y a que ellas también opinaran en las decisiones que algunas veces se tomaban en casa? El objetivo era que aprendiéramos a dialogar y que ellas aprendieran a dialogar con adultos y que aprendieran a opinar y que aprendieran a pensar. Eso era el objetivo. Y por eso siempre las teníamos ahí. Bueno, ya cuando había algunos asuntos ya muy personales o cosas así, o asuntos supremamente delicados, pues no. Pero en los asuntos que era posible, las invitábamos y dialogaban con nosotros. Y ellas aprendieron a dialogar. Y el otro aspecto que fomentamos, les estoy contando un poquitico del testimonio, cómo se puede fomentar eso del diálogo en familia. Es que nosotros como familia tenemos un devocional familiar. Y una vez a la semana nos reuníamos todos en familia a la luz de la palabra de Dios. Y orábamos en familia y algunas veces ahí en ese momento salían de pronto las diferencias, que hubo una pelea entre hermanas, una discusión, y ahí a veces salían, pero ahí aprendíamos a perdonarnos, ahí aprendíamos a dialogar y a darles unos modelos de cómo se puede relacionar entre hermanos, como familia. Y todas las semanas teníamos devocional. Bueno, ahorita digo teníamos porque es que nuestras hijas ya se casaron, ¿no? Entonces, es importante, padres, que aprendan a dialogar con sus hijos, y es importante, esposos, que aprendan a dialogar entre ustedes. Segunda columna. ¿Cuál es esa segunda columna? El diálogo. Porque qué difícil es cuando una familia quiere solucionar todo a gritos y a peleas. ¿Conoce alguna familia donde quieren solucionar todo? Lleno de gritos, lleno de peleas y lleno de conflictos y lleno de rabias y lleno de pugnas. Hay familias que quieren solucionarlo todo así. Pero aquí cuando el Señor da esta palabra es para que hayan procesos de diálogo, de enseñanza, de orientación, de mostrar el mejor camino. Y eso es fundamental. Que cómo vamos construyendo relaciones familiares fuertes, primero, con el respeto. Segundo, con el diálogo. Pero veamos un tercer pasaje. Efesios capítulo 5, verso 25 al 28. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuál es el énfasis que Pablo está poniendo aquí? El amor, exactamente. El amor. Este es un punto que Pablo quiere enfatizar en la familia. El amor, dicen, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos que deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, y el que ama a su mujer, ¿qué pasa? Se ama a sí mismo. Notemos lo que dice el mismo libro de Efesios, el capítulo 6, el versículo 4. Y vosotros, padres, ¿qué? No provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿sino qué? Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Noten que el contexto en el que está hablando Pablo a la iglesia y a las familias de la iglesia es el amor. Es el amor. Y dice, parejas, padres e hijos. El amor es fundamental en la relación de familia. Ese amor fraterno. Una cosa es el amor de pareja, otra cosa es el amor fraterno que une a la familia. Y Pablo está hablando a los dos. El amor que une a la pareja, pero también del amor que vincula a la familia. Y dentro de ese amor que vincula a la familia, está diciendo Pablo, entre los esposos debe haber amor, valorarse con amor, por amor. Pero, cuidado, también con los hijos. A los hijos, ¿cómo les dice Pablo? A vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Algunas veces uno como padre se pone tan cantaletoso, pero recantaletoso, que ¿qué es lo que hace con los hijos? Como dice uno por ahí, sacarles la piedra. A los padres, ¿a algunos padres les ha pasado así o no les ha pasado así? ¿O solo a mí? Solo a mí. Amén, pero alguien me respaldó. También. ¿Verdad que uno se pone con una cantaleta ahí, y eso uno parece ahí como una gotera ahí permanente sobre los hijos? Tin, 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 como la gotera que cae y que no deja descansar a los hijos. Entonces, Pablo lo que aconseja a los padres es, padres, sean más sabios, no le saquen la piedra a los muchachos. Porque si ustedes como padres todavía no saben controlarse y manejar las circunstancias, pues los hijos hasta ahora están aprendiendo y ellos necesitan también formarse. Y si usted como padre es cantaletoso, pues entonces su hijo también llega un momento en que él no está formado y su carácter y sus emociones todavía no están definidas. Llega un momento en que el muchacho explota. Entonces está hablando de lado y lado. Que hay que nosotros como padres también saber tratar a los hijos. Eso se necesita. Miren, ¿quién le da a uno un curso para ser padre? Oscar, ¿le dieron un curso para ser padre? Todos los elementos, cómo tratar a los hijos. A Claudia, a Edwin, a Ethel. Ethel sí como que venía formadita, ¿no? ¿Qué? ¿Que venía aquí? Aventajada y adelantada. Mi esposa venía atrasadita y yo venía más atrasado, porque nadie nos da curso. Y entonces, ¿dónde tiene que aprender uno cómo tratar con los hijos? Como dijo Andrés, en el camino. En el camino uno tiene que ir aprendiendo cómo tratarlos adecuadamente. Entonces, primero, aprendamos de la palabra de Dios. Escuchemos la palabra de Dios, que la palabra de Dios también nos aconseja cómo tratar a nuestros hijos. Pero en el camino uno tiene que tener una sensibilidad de padre, sensibilidad de madre y sensibilidad humana y sensibilidad cristiana para saber
tratar adecuadamente a los hijos. Y que los hijos también tengan la sensibilidad, la cordialidad de respetar a los padres, como ya dijimos. Es de lado y lado. Entonces, en este sentido, lo que el Señor está diciendo y lo que Pablo muestra a través de la epístola a los Efesios es que la tercera columna que sostiene unas saludables relaciones es el amor. Sin amor, apague y vámonos, no pasa nada. Sin amor no va a haber familias fuertes. Sin amor no va a haber familias con proyección. Por eso, hoy en día, cuando los muchachos dicen, no, pues juntémonos y miramos a ver, probemos a ver qué pasa, pero no nos comprometamos todavía. Entonces, eso ahí la cosa es muy indecisa. Y menos si no hay un verdadero amor, no, pues amores y parejas que se constituyen en flor de un día. Por eso es importante entender que el amor es esa otra columna. Y veamos una última columna. No quiere decir que estas sean todas, hay más, pero pues tampoco podemos abordar todo. En Colosenses 3:13. Mire lo que dice Pablo, de nuevo escribiendo a la iglesia y escribiendo a las familias de la iglesia, soportándoos unos a otros. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Perdón? Y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Tema central, ¿cuál es? El perdón. En nuestra experiencia con mi esposa, yo me he equivocado, ella se ha equivocado, los dos nos hemos equivocado. Y yo he tenido que pedirle perdón a mi esposa por algunas circunstancias. Porque no vayan a pensar que es que el pastor Mario ahí que se ve ahí con su blazercito y con su trajecito y qué bueno, que da clases. No vayan a pensar que es que al pastor Mario no se le salta la piedra tampoco. No vayan a pensar que es que el pastor Mario de pronto no hace mala cara. No vayan a pensar que es que el pastor Mario es el angelito caído del cielo. No, el pastor Mario es un ser humano común y corriente, que se equivoca, que de repente y sin saber cómo o sabiendo cómo, resulta siendo un orgulloso de primer grado. Y que a veces levanta la voz y que a veces se irrita y se enoja y que a veces tiene actitudes feas. Y entonces por eso a mi esposa, perdón, me equivoqué, perdóneme por favor, pero ella también, porque los dos estamos en la misma condición. ¿Y ustedes qué piensan? Que como yo soy el papá, y que como yo soy el pastor, y que como yo soy el predicador, y que como yo soy el profe, y que como yo he estudiado, entonces, ¿no he fallado con mis hijas? Pues les tengo noticias, que también con mis hijas me he equivocado. Pero Dios nos dejó algo tan enorme, tan fantástico y tan extraordinario para la solución de problemáticas dentro de la familia, bueno, también fuera de la familia, pero como estamos dentro del contexto familiar, miren, el Señor nos dejó el perdón como un mecanismo suficiente, válido, como un mecanismo y como un recurso divino para la restauración de las relaciones. Y yo he tenido que pedirle perdón a mis hijas cuando yo me he equivocado con ellas. Una vez, hablando con una de mis hijas, me dio
tan duro una cosa que ella me dijo, pero que ella tenía toda la razón. Ella me dijo algo así. Yo le dije, bueno, la invité un día y dije, hija, yo quiero hablar una cosa con usted. Y nos pusimos a hablar, porque dentro de nuestra familia más o menos ha habido como esto del diálogo, se ha fomentado esto del diálogo. Entonces le dije a mi hija, hablemos, y hablamos. Y nos pusimos a hablar, y recordamos un episodio. Les estoy hablando del año pasado o antepasado. Parece que fue el año pasado. Y nos pusimos a recordar un episodio de cuando ella era una adolescente. Y hablamos. Y de repente a mi hija se le vienen las lágrimas. Y me dice, papá, usted vio unas circunstancias externas, pero usted no vio mi corazón. Usted no entendió lo que había en mi corazón. Y como no entendió lo que había en mi corazón, por eso actuó como actuó. ¿Y qué creen que pasó? Mi hija me estaba hablando con el corazón. No me estaba hablando en un momento de rabia, no me estaba hablando en un momento de ira. Mi hija me abrió el corazón y me manifestó de una manera muy profunda, muy emocional y muy sentimental, y me dijo, papá, en ese momento usted no leyó ni entendió lo que había en mi corazón. ¿Y qué cree que pasó? Pues a mí también se me vinieron las lágrimas. Y le dije, hija, me equivoqué. Perdóneme, por favor. Perdóneme porque no supe entender ese momento, porque no supe entender su corazón ni leer la inocencia de su corazón. Perdóneme, hija, por favor. Y mi hijo, tranquilo, papá. En ese momento fue duro, pero yo lo perdono. Y nos abrazamos y lloramos. ¿Y cómo creen que van las relaciones después? Fraternas. Crecimos los dos, porque yo reconocí que me equivoqué, porque yo reconocí que la herí en un momento, pero ella también tuvo eso de abrirme su corazón y decirme, papá. ¿Y cuántas veces allá en su casa a usted también le ha faltado no solamente mirar las circunstancias externas, sino entender lo que hay en el corazón de su pareja o en el corazón de sus hijos o hijos, entender lo que hay en el corazón de sus padres y que puedan pedirse perdón y que puedan ofrecer un perdón o pedir un perdón? Porque el perdón es ese recurso que Dios nos ha dado para restablecer la comunión familiar, para restablecer la comunión con los hijos. El perdón es un arma divina, un recurso sagrado para restablecer esas relaciones que Dios quiere que se establezcan fuertes, firmes y saludables. Y por eso nuestra cuarta columna es el perdón. Y ahí ya quedan planteadas por lo menos 4 columnas que nos permiten que nuestras relaciones como familia se fortalezcan, que nuestras relaciones como pareja se fortalezcan, que las relaciones entre padres e hijos se fortalezcan, pero que también las relaciones entre hermanos se fortalezcan. Porque esa es otra cosa que no hemos mencionado mucho, las relaciones entre los hermanos. ¿Quién no se ha peleado con un hermano?
Peleas fuertes o peleas ahí suavecitas, pero ha habido roces con el hermano. Pero también debemos aprender a perdonar y a establecer saludables relaciones con la pareja, entre padres e hijos, pero también con los hermanos. Entonces ahí ya tenemos esas 4 columnas, ¿no? Primero, ¿cuál es? El respeto. La segunda, la tercera y la cuarta. ¿Tenemos tarea o no tenemos tarea? Hay tarea para que sigamos creciendo. Vamos a orar.